alguien ahí? Hay algo aquí. Le noto la respiración. Todo empezó cuando yo empecé con mucho miedo. Yo tenía mucho miedo, porque en las noches mi corazón palpitaba mucho. Entonces, cuando palpitaba mi corazón, se venía una idea a mi mente que yo no iba a amanecer al día siguiente, que yo iba a morir. El miedo comenzó después de que yo me empecé a involucrar a visitar lugares donde hacían limpias. Una de mis tías fue la que me llevó porque yo estaba con enfermedades. Aunque mis padres no creían en las brujerías, yo acepté ir con mi tía porque yo estaba muy mal. La enfermedad que yo tenía en ese tiempo era una enfermedad mortal que se llama fiebre tifoidea. Esa enfermedad viene del estómago y da muchas fiebres. Entonces yo así fue como quedé, empezar muy débil, muy delgada, ya no podía ni caminar. Yo no fui a los médicos, asistí a ese lugar de brujerías. En esos centros comenzaron a hacerme limpias primero de agua con unas ramas, después siguieron la segunda limpia, fue de fuego con esas ramas que la pasaban por todo mi cuerpo, hacían ritos, hacían cosas que yo no entendía qué decía el Señor porque eran el brujo. Era un rito de lumbre que él hacía. En mi vida empezó a suceder que yo, en vez de mejorar, iba empeorando cada día peor. No había ninguna mejora. Y ahí fue que yo empecé a estar más mal, teniendo problemas espirituales. Yo empecé a tener un miedo que mi corazón palpitaba mucho. Y yo no sabía por qué era, yo tenía miedo a salir a la calle, yo tenía miedo a hacer cualquier cosa. Yo tenía una idea que si yo salía a la calle me iban a dar un balazo, que yo iba a morir, que no iba a regresar a mi casa. Después empecé a sentir, cuando yo dormía, tener muchas pesadillas. Todos los días tenía pesadillas y en esa pesadilla yo sentía que algo pesado se me subía a mi cuerpo. Entonces yo quería gritar, quería hablar, pero yo no podía porque sentía eso tan pesado sobre mi cuerpo que no me dejaba ni moverme, me dejaba inmóvil. Yo escuchaba a todos los que estaban alrededor de mi recámara, lo que ellos hacían y todo, pero yo quería gritar, que ellos me ayudaran y nadie podía hacer nada por mí porque no me podía ni mover ni hablar. Después de muchos, como 20 minutos o 10 minutos o 15 minutos de estar yo luchando contra eso, de que yo quería hablar y que me escucharan porque era una desesperación tremenda, terrible, yo lo único que hacía era gritar y ya podía. Y cuando mis familiares escuchaban eso me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo les comentaba que yo sentía algo muy pesado en mi cuerpo que no me dejaba mover y que no me dejaba ni hablar. Yo siempre cuando dormía me miraba en un cuarto sola y siempre en una esquina miraba una serpiente en ese sueño. Entonces yo me miraba aterrada, acostada, así como acurrucada en un rincón porque yo miraba esa serpiente en una esquina. Mi vida sentimental de ahí empeoró demasiado también, mucho empeoró. Yo no conseguía que los amigos quedaran a mi lado. Yo tenía amigos que me buscaban, amigas, y siempre se retiraban de mí. Así fue que yo empecé a ser una persona apartada, sola, con depresión. Yo sentía que mi corazón necesitaba algo. Yo tenía un vacío en mi corazón que yo no sabía qué era lo que necesitaba. Y yo iba a mi trabajo, iba a mi escuela, hacía de todo y siempre los muchachos que se acercaban a mí se retiraban. Nunca logré yo tener un novio que estuviera conmigo estable, ni un amigo, ni nadie, porque todos me buscaban, platicaban conmigo y al final de cuentas se iban. El peor momento de mi vida, yo siempre decía, ¿por qué mis primas, toda la gente, todas las muchachas de mi edad tienen amigos y novios y yo no? Yo me empecé a sentir muy frustrada porque
todas estaban felices, contentas, cuando yo no tenía esa felicidad ni esa alegría. Y yo no encontraba la respuesta. Porque yo decía, bueno, yo siendo una persona buena, nadie se queda a mi lado si yo no les hago nada. Ese fue el peor momento de mi vida. No tener amigos, no tener amigas, no tener nadie con quien participar yo de alguna cosa que quisiera yo platicar o sentir un apoyo de alguien. Al participar de la oración fuerte, yo empecé a ver cambios en mi vida. Yo empecé a ver que mi vida ya no era como la que yo llevaba antes. Ya yo dejé de tener miedo, yo ya salía a la calle, yo podía andar muy tarde en la calle, ya no tenía esos miedos. También empecé a mirar que las personas se acercaban a mí, los muchachos y todo eso terminó. Entonces mi vida fue como cambió cuando yo seguía participando de la oración fuerte. Yo estoy muy agradecida porque yo encontré la felicidad completamente. Todos esos males que yo tenía, ahora yo encontré un hombre que soy muy feliz, soy casada, gracias al Señor Jesús, porque aquí fue donde yo encontré la felicidad total. La felicidad que Dios da es una felicidad muy bonita que no se puede comparar con la felicidad que no la da Dios. Y yo agradezco sinceramente a Dios por haberme dado esta felicidad tan grande que yo tengo. Yo fui liberada de todos los males espirituales y de esa maldición que yo cargaba de generación en generación. ¿Hay alguien ahí?